nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga muy grandemente nuestras vidas. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Un abrazo fraterno a todo hermano, hermana que se conecte. Un saludo cariñoso, afectuoso a nuestro pastor, presidente José Solís García, nuestros amados pastores, Jorge Hernández Llamet también, un abrazo fraterno, a nuestras pastores diaconisas, nuestra sierva Eliana Febe Ibarra Insunza, nuestra sierva pastora diaconisa Elizabeth Ibarra Insunza. Un saludo cariñoso desde acá del Ministerio Cristiano Pentecostal de Osorno, desde el anexo de Osorno a nuestro Ministerio de Alto Hospicio Chile, La Pampa Alto Hospicio. Que Dios les bendiga muy grandemente. A todos, un saludo cariñoso a todos, al pueblo de Dios, a todo el ministerio, a los jóvenes, a nuestra hermana Sara, presidente, líder de los jóvenes, a nuestra hermana jefa del coro, mi hermana Belén, mi hermano Francisco Solís Ibarra, que Dios le bendiga muy grandemente, nuestra hermana Génesis, que también es una líder en la obra del Señor, predica, coordina, como mi hermana Belén, mi hermano Francisco, y mi hermano Ludor. Bueno, si tuviera que nombrarlo a todos, mi hermano Vicentito, que también predica la palabra. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga muy grandemente a nuestro amado hermano José Luis. Que Dios les bendiga, que ahí está siempre apoyando a la obra de Dios, apoyando a sus padres y a su madre como pastores. Ahí está, yo lo veo siempre cantar. Que Dios le ha dado una muy hermosa voz a él. Así que es un elemento de gran bendición en el coro. Que Dios le bendiga muy grandemente a nuestro hermano José Luis. ¿Él se llama José? José Luis. José Luis Solís y Barra. Bueno, mis amados, entrego los saludos y una forma muy especial a nuestra pastora y diaconisa Martita Insunza Valdivia. Que Dios la bendiga muy grandemente a ella en este día de hoy y todos los días. El Señor la fortalezca su cuerpo, su mente. Que Dios le dé muchos años más y con calidad de vida. Como hasta el momento el Señor la ha sostenido, la sostendrá hasta que Él tenga en sus planes benditos quiera llevársela. Tenemos un día en que Dios estableció nuestro nacimiento y un día en que tendremos que partir todos. Un abrazo para todos, mis amados hermanos del ministerio. Un abrazo para todos, mi respeto, mi aprecio, y deseando grandes bendiciones, lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Acá nuestra pastora diaconisa Filomena está un poquito resentida su salud, por eso no está coordinando hoy día, y bueno, yo para coordinar no sirvo mucho. Me alargo demasiado. Vamos a entrar directamente a la palabra. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor, mis amados, la vamos a tener en Romanos capítulo 5, versículo 1. Lleva como título
justificados pues por la fe. Le doy lectura en el nombre de Jesús. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por su eterna palabra. Su palabra bendita que bendice nuestros corazones. Su palabra hermosa es su palabra, Señor. Su palabra es vida, es viva y eficaz. Su palabra nos fortalece, su palabra nos orienta, su palabra nos ilumina, su palabra, Señor, su palabra. Por su palabra fueron hechas todas las cosas, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa, esta palabra poderosa, Señor, que sin duda la hemos leído muchas veces, pero nos reconforta cada vez que leemos este pasaje, Señor, de que somos justificados, perdonados, absueltos de toda culpa, no por ninguna obra que pudiéramos hacer, sino que solamente por la fe. Y esto, Señor, es algo que nos muy motivador, porque es un regalo de Dios, la salvación, la justificación, por la fe, por la gracia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra que bendecirá nuestras vidas en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea el Señor. Dejemos, amado, abramos el corazón a Jesús en este minuto. Él quiere entrar, Él quiere fortalecernos, Él quiere sanarnos. Él quiere, Dios, nosotros, amados, que creemos en un Dios que salva, que sana, que restaura, que no somos cesacionistas, somos continuistas, creemos que Dios sigue sanando y salvando y libertando a los cautivos. En ese Dios creo yo, porque Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, de la palabra. Gloria sea el Señor. Amado, Romanos, quisiera poder contextualizar un poco, amado. Romanos fue la epístola de los romanos, fue, cierto, escrita primeramente fue inspirada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo. Él escribe esta epístola inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, desde la ciudad de Corintios, amado. Entonces, como que el libro de Romanos habla, como todo el libro de Romanos trata de la salvación por gracia, de la justificación. Trata muchos temas relevantes que conciernen a la salvación. El apóstol Pablo toca esta epístola de una forma pastoral, de una forma pastoral, amado, interesado el apóstol Pablo en la salud de los miembros, de los creyentes de la iglesia de los romanos, interesado el apóstol Pablo en fortalecer la fe, en que lleguen a la unidad de la fe. Entonces, en la salud de la fe, en el bienestar de la iglesia de Roma. Por eso es una carta muy pastoral, porque siempre el pastor se preocupa por la unidad, por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de los hermanos, y procura buscar la unidad en la diversidad, y procura que las ovejas caminen bien.
¿cierto? Usando primeramente un lenguaje de amor, de respeto, de unidad. Entonces el apóstol Pablo se habla de una perspectiva pastoral a los romanos. Él nunca había ido a Roma, nunca, no había ido todavía. Tampoco él fundó la iglesia de Roma, no fue fundador de la iglesia de Roma. Así que había un gran interés pastoral, un gran interés de ir a la iglesia de Roma, y le describe desde Corintios esta carta a los romanos, para que, porque como eran muy neófitos, esta iglesia era neófita, amado, débil en la fe, no débil en el conocimiento, eran neófitos, débiles en la fe, en que no tenían muchas cosas claras, porque, amado, el apóstol Pablo, esta iglesia, amados, los judíos, el apóstol Pablo aquí tiene que hablarle de una forma pastoral con mucho amor, y ahí a esta iglesia de Roma, que estaba compuesta por judíos creyentes y gentiles creyentes, que más bien eran mesiánicos, que habían creído en Jesucristo como Mesías, pero la disputa que había una gran disputa, porque ellos, los judíos mesiánicos, habían creído en Cristo como Mesías, sí, pero continuaban haciendo las cosas conforme a la ley. Si uno lee la carta de los romanos, vemos ahí que ellos seguían en sus prácticas, ¿cierto? Conforme a la ley. No así los gentiles creyentes. Ellos habían llegado, ellos, amados, tenían un poquito más de madurez, de conocimiento, de revelación, pero aún le faltaba mucho, aún a los gentiles creyentes. Entonces, el apóstol Pablo, amado, por eso le toca mucho el tema de la salvación, porque ahí tenían un problema ellos, no entendían muy bien la salvación por la fe, sobre todo los judíos, que volvían a los rudimentos antiguos, a los rudimentos de la ley. Ellos allí creían en Jesús como Mesías, pero retrocedían, porque continuaban haciendo cosas que eran concernientes a la ley. Entonces, el apóstol Pablo, como apóstol, que tenía también el apostolado dado por Dios mismo, y el don de maestría, que direccionaba a la iglesia por el Espíritu Santo, por los ministerios que tenía como apóstol, él era un maestro en la palabra, era un maestro en las escrituras. Y él entonces tenía el deber impuesto por Dios mismo de colocarle orden a la iglesia de Roma, de lo que Dios le había dado por gracia, el conocimiento del Evangelio, compartirlo, ordenar a los hermanos, unificar la doctrina de la justificación por la fe, porque como digo, los judíos creyentes, mesiánicos, no entendían muchas cosas que usted y yo entendemos. Este es un tema que nosotros entendemos gracias al Señor, hoy día lo entendemos bien, la justificación por la fe, pero ellos no, porque en esos tiempos, amados, había mucha ignorancia, sobre todo porque el apóstol Pablo no había fundado la iglesia de Roma, y aún no había ido a Roma, como digo, y quería ir a Roma para allí él estar con los hermanos y tener un mayor acercamiento como maestro, como apóstol, como pastor. En fin, el apóstol Pablo tenía los 5 ministerios como apóstol. Entonces, la palabra dice que nuestra fe está fundada en la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, siendo Jesucristo el fundamento. Entonces,
tenía una comprensión, pero le faltaba mucho por comprender a la iglesia de Roma, a los creyentes romanos, a nuestros hermanos romanos le faltaba mucho por comprender con respecto al Evangelio. No entendían muchas cosas, eran neófitos, niños en asuntos todavía muy importantes con respecto a la fe. Por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta con un corazón pastoral, también, aunque hay mucha teología, aunque hay teología, pero él quería que la preocupación mayor del apóstol Pablo era unificar, que lleguen los hermanos a la unidad, que entiendan que la salvación no es por obras de la ley, es por la justicia de Jesucristo ganada en la cruz del Calvario. Entonces, gloria sea al Señor. Entonces, lo primero que debemos establecer que esta la epístola de los Romanos es una carta, es una epístola dirigida fundamentalmente, amados, a creyentes, no a incrédulos. Pero, ¿por qué si el Evangelio debe predicarse a los no creyentes? Es que no se trataba de que se produzcan conversiones, sino que se produzca, amado, en la iglesia de Roma, se produzca una vida verdadera como hijos de Dios. El apóstol Pablo quería enseñarles que aprendan a vivir en la libertad de que Dios les había dado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo quería, como en su corazón pastoral, quería que los romanos aprendan a vivir el Evangelio en armonía, en paz, y no estén en pleitos, en contiendas, en disputas, porque había mucha disputa entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Había más durez en cuanto a conocimiento, como digo, reitero, en cuanto había más madurez, más conocimiento en los gentiles creyentes que los judíos mesiánicos. Habían creído en Cristo como Mesías, pero seguían esas prácticas, man, lo cual el apóstol Pablo les hace un claro énfasis que no corresponden, que la salvación no es por obra, que la salvación no es por la ley, entonces es por la fe. Alabado sea el Señor. Entonces, mis amados, porque normalmente usamos nosotros, usamos algunos versículos para evangelizar, que no está mal. Por ejemplo, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, en fin, más la dádiva de Dios es vida eterna. Si no mal recuerdo, Romanos 3:23, si no es así, no importa, pero está en el libro de Romas. También usamos mucho para evangelizar Romanos 6:23, Romanos 5:8. Pero el propósito, como digo, del apóstol Pablo era la unidad, que los hermanos comprendieran que se produzca esa unidad entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Entonces estaba el apóstol Pablo interesado en su salud espiritual, en el bienestar de la iglesia de Roma, ¿no? Y por eso, amado, ellos, a Dios gracias, pudieron comprender después que el apóstol Pablo, después de esta carta, cierto, que la salvación es solamente por la fe, no por obras de la ley. Perdón, por obras de porque la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Gloria sea el Señor, alabado sea Jesús. Entonces, mis amados hermanos, y hay varios capítulos, amados, a los cuales el apóstol Pablo
Eh, hay varios, amados, personajes dentro de la epístola a los romanos que el apóstol Pablo se dirige a los judíos incrédulos, a los judíos creyentes, a los gentiles creyentes, a los gentiles incrédulos y al remanente de Israel. Entonces, por eso, y no se puede, amado, aplicar, cuando el apóstol Pablo en la carta de los romanos habla del remanente de Israel, y no se puede aplicar, porque el remanente, cuando el capítulo 11, si no mal recuerdo, el capítulo desde el 9, del capítulo 9 al 11, es como un paréntesis, porque esto es exclusivamente, amado, estos tres versículos, claro, estos tres versículos corresponden al pueblo de Israel como remanente. Y no se puede aplicar estos tres versículos a la iglesia. No se puede aplicar a la iglesia. Entonces, y allí estaban las confusiones de la iglesia de Roma, ¿no? Aplicaban estos capítulos, tenían una confusión muy grande con respecto a la salvación. Ellos, por ejemplo, los judíos creyentes mesiánicos, pensaban que estaban bien y había esa disputa con los creyentes gentiles que tenían más claro que la salvación era por gracia. Pero el Señor, por eso que el apóstol Pablo, como digo, amados, les escribe esta epístola. Que la salvación, le dice, amados, es solamente por la fe, que somos justificados por la fe. Hace un gran énfasis el apóstol Pablo en la salvación por la fe. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La salvación no se gana por méritos personales, por sacrificio, por manda. La salvación no se gana por volver a la ley. Hay muchos grupos que hoy día están volviendo a la ley y andan con un kipí, andan vestidos como judíos. No sé qué estará pasando. Hay una gran apostasía, ¿no? Una apostasía, bien dice que antes que venga Cristo a buscar a su iglesia, va a haber un gran declive espiritual, una gran apostasía, amados. Entonces, y hoy día vemos que yo conversé con un amigo que él fue líder no voy a decir la iglesia, líder de los jóvenes de una iglesia muy importante acá en Osorno, y él ahora es mesiánico. Entonces anda hasta con un kipí por la cabeza y hace unos rituales, guarda las lunas. ¡Qué terrible! Están volviendo a los rudimentos de la ley. Y hacen muchas cosas que se hacían en la ley, amado, cuando ya Cristo nos libertó de la ley. Nadie es salvo por las obras de la ley. Hoy día somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es el único. Cristo Jesús es el único, es la única puerta. Es el único camino y el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ser salvo por la ley. Esa dispensación de la ley ya quedó atrás, amados. Ahora estamos en la dispensación de la iglesia, de la dispensación de la salvación por la fe o la dispensación de la gracia. Entonces, la salvación no se gana, como decía, amados, por méritos. Hoy día yo veo congregaciones hermanas que hacen méritos para ganar la salvación. Tenemos que hacer esto, hermano, tenemos que hacer esto otro, porque si no, Dios no se va a agradar de nosotros. Está bien, pero Dios se agrada de la fe. Lo que honra a Dios es la fe.
Entonces no la sobra. Hoy día por eso que hay tanto activismo en tantas congregaciones, amado, porque pareciera que tienen que hacer cosas y hacer más cosas para que Dios se agrade, para que Dios para mantener contento a nuestro Señor Jesucristo. No, es la fe en su palabra, es la obediencia a su palabra, es la fe en lo que él hizo en la cruz del Calvario, en su sacrificio, en su entrega sacrificial en la cruz como Cordero de Dios, y en su sangre derramada que nos lava y nos limpia todo pecado, lo que hace posible que podamos usted y yo ser justificados, absueltos de toda culpa, perdonados de todo pecado. La justificación, amado, es ser perdonado de todo pecado, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque se recibe por la fe. Ninguna obra hay que hacer, amado. Ninguna obra, ningún sacrificio, porque Cristo ya hizo el sacrificio. ¿Y cuál fue el sacrificio de Cristo? Su muerte sacrificial como Cordero de Dios en la cruz del Calvario y su derramamiento de su sangre bendita y preciosa que nos lava y nos limpia de todo pecado. Hasta el más vil pecador, la sangre de Cristo le limpia. Alabado sea el Señor. Gloria sea Jesucristo. Entonces, la paz con Dios solo se puede obtener a través del único mediador, y ese es Jesucristo. El pecado hacía separaciones, ¿verdad? El pecado es como nube que se interponía entre Dios y los hombres, pero Cristo vino a deshacer esas nubes, a deshacer nuestras rebeliones, a perdonar nuestros pecados, aunque fueran como la grana, aunque fueran, amado, terrible el pecado que usted podrá decir, ¿me perdonará Dios? Sí, Dios le perdona. Si el único pecado que Dios no perdona es que rechacemos la gracia, es que rechacemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el que rechacemos, amado, el perdón gratuito de Jesús. Si bien es cierto, costó el precio de la sangre de Cristo, pero la salvación es gratuita, es solo creer. Yo no tengo que pagar un precio, yo no tengo que morir, porque ya Cristo lo pagó. Entonces, en la cruz del Calvario, solo creer. Qué hermoso, amado. Es que Dios nos mira hoy día a través de Jesucristo. Perdónenme la expresión, si sacamos a Jesucristo de la ecuación, a el infierno nada más. Si no estuviera Cristo, si no se interpusiera Cristo entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios, no hubiese habido para nosotros, para la humanidad, ninguna esperanza de salvación, solo la condenación eterna. Pero el hombre se condena, amado. ¿Por qué se condena el ser humano? No se condena porque sea un pecador, no. Se condena porque rechaza la gracia, porque rechaza a Jesucristo. El pecado de un ser humano, de una mujer, no lo define con respecto a la salvación. Puede ser el más vil pecador, pero también tiene acceso a la gracia por la fe. La fe, ¿cierto? Claramente dice que justificados pues por la fe. La fe nos lleva a la gracia. Y la gracia es un don inmerecido. Nadie merecía el perdón de Dios. No nos merecíamos el perdón de Dios. No nos merecíamos, amados, que Dios perdonara nuestros pecados, nuestras rebeliones, pero Él, su gracia, este don inmerecido, este regalo, amado, que se recibe por la fe, hace posible que el hombre y la mujer puedan comenzar una vida nueva, como Dios le da una agenda nueva, blanquita. Esta agenda está blanquita por la lavada por la sangre de Cristo, pero lo más grande que es su corazón,
su corazón está limpio, blanco, su alma, su espíritu, y Dios le da un nuevo comienzo. Y las cosas viejas pasan, los pecados ya pasaron, ya Dios le da una nueva vida, una nueva naturaleza, nace de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, y comienza de nuevo. Dios le da una nueva oportunidad al ser humano a través de Cristo. A través de Jesucristo, solo a través de Jesucristo. Una nueva oportunidad de tener paz con Él, de ser justificado y comenzar como si nunca hubiera pecado. ¿No esto es hermoso, amado? Démosle glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué hermoso, amado, que Dios nos dé una nueva oportunidad. Estábamos destituidos de su gloria, ajenos a los pactos y a las promesas. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de ira, ahora somos sus hijos. Amado, sus hijos. Somos su iglesia, somos amados sacerdotes, somos embajadores, somos columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha dado una identidad hoy día, hijos de Dios. Tenemos un Padre. Entonces, amado, esto es lo que la iglesia de los romanos no comprendía. Y aún los creyentes gentiles no comprendían en plenitud que el perdón, que la justificación se recibía solamente por la fe. Pero el apóstol Pablo escribe esta carta especialmente para los judíos, creyentes, mesiánicos, ¿cierto? Que creían en Jesús como Mesías, que iba a establecer el reino como Mesías, pero seguían en las prácticas, como les digo, amados, las prácticas judaicas, haciendo cosas que no tenían por qué hacer. Entonces, pero el apóstol Pablo es claro cuando le dice, ¿cierto? Justificados pues por la fe. La fe es el móvil. ¿Y qué es la fe? Ni usted ni yo hemos visto. Yo no vi cuando Cristo fue clavado en la cruz. No estuve allí, como estuvo Juan, la madre de Jesús en el aspecto carnal, pero entre comillas, porque Jesús sabía muy bien quién era su madre y su padre. Entonces, amado, mujer, si le dice que es su mujer, ¿no sabes que para esto he venido? Que en la casa de mi padre me conviene estar. Entonces, Jesús tenía muy claro su propósito desde los 12 años, cuando entró a la sinagoga y abrió el libro. Entonces, amados, la salvación solo es por la fe. Y la fe es confiar en lo que dice la palabra. Dios hoy día nos habla por la palabra. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, ¿usted es salvo? ¿Cómo cree usted que es salvo? Por la autoridad y la confiabilidad y la palabra es infalible, no falla, no miente. Dios no miente. Y lo dice la Biblia, así es, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el privilegio, la potestad. Esto está escrito. Y si usted cree, es salvo. Como digo, hermano, nosotros no hemos visto, esto es fe. No hemos visto, usted ni yo fuimos testigos de la muerte de Cristo. No anduvimos con Jesús en su ministerio terrenal, pero lo creemos con todo el corazón. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche?
por esta fe bendita que puso nuestro Dios en nuestros corazones, que nos reveló Dios por su palabra. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Dijeron un Mesías, que eras un profeta, que eres Elías, pero ustedes, ¿qué dicen? Y Pedro, como siempre era rápido para expresarse Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, pero Pedro anduvo con Jesús, y sus demás apóstoles caminaron, durmieron, comieron y vieron los milagros de Jesús, el poder de Jesús sobre los demonios, sobre las sanidades incontables de Jesús, la liberación de Jesús del endemoniado de Gadara, la sanidad de Jesucristo de allí, el ciego Bartimeo, la sanidad de Jesucristo de allí, del leproso que se postró y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. El milagro, amado, de allí, la resurrección de ese cadáver, ¿no? Que había sido en vida el hijo de la viuda de Naín. Los discípulos vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos. Así es. Por eso dice el Señor, amado, tenemos una bienaventuranza. Felices los que hemos creído. Amén. Tenemos una bienaventuranza bendita, porque sin verlo, lo hemos creído. Tomás, porque has visto, has creído. Más bien, aventurados son los que no vieron ni creyeron. Amén. Qué hermoso, amado. Gloria sea al Señor. Gracias. Entonces, tenemos acceso a la gracia a través de la fe. Se obtiene acceso a la gracia a través de la fe solamente. A través de la fe somos justificados. Como si nunca hubiéramos pecado, amado. Qué hermoso, amado. Qué hermoso, qué hermoso. ¿No se goza usted, amado? El diablo, el acusador, calumniador y tantos títulos que tiene el diablo, Dios lo reprenda, ya está vencido. Él sabe que le espera el agua de fuego y azufre. Así es. Entonces, pero esto no se da por vencido. Y a veces, amado, nosotros nos damos por vencidos. Pero hay siempre un remanente, que Dios nos dé fuerza nueva en esta hora y nunca nos demos por vencidos. Si hay algo que ha caracterizado a la iglesia, el ADN de la iglesia ha sido la resiliencia. Amado, la iglesia ha resistido, la iglesia ha luchado, amado, la iglesia ha tenido la perseverancia en el tiempo, se ha caracterizado por ser de hombres y mujeres luchadoras, que han tenido la persistencia, que no se han rendido. Y podemos ver allí en la iglesia apostólica, amado, en el Coliseo Romano, que nuestros amados hermanos, del cual el mundo no era digno, murieron comidos por leones, amado, quemados en la hoguera, aserreados, pero no negaron la fe. ¡Qué pasión! ¡Qué fe! ¡Qué fidelidad! Con razón, dice la carta a los hebreos, del cual el mundo no era digno. Amado, hay un escritor, no sé si era Josefo, pero Josefo era el escritor judío, pero hay un escritor que dice que cuando el emperador que acusó a la iglesia de quemar Calígula. Ella dice que amado, que un emperador romano, en una de sus
sus biografías, el historiador dice que escribe en su biografía que tienen estos herejes, que están muriendo en la hoguera y están cantando, que tienen estos herejes, estos cristianos que están siendo comidos por los leones, están cantando. ¿Qué tienen? Qué tremendo, amado. Qué amor, qué fidelidad, qué pasión. Amado, qué convicción. Tenían claro su propósito, que aquí eran pasajeros, peregrinos, y que le esperaba una patria mejor. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor. Entonces, mis amados, es el único camino, la fe, en que alguien, hombre, mujer, cual sea cierto, su sexo, su raza, su color, su condición económica, solo la fe puede justificarlo. La fe en Cristo. La fe en Cristo. O sea, no cualquier fe, la fe en Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, que limpia el alma, la conciencia de todo pecado. Oh, y por la obra del Espíritu Santo que lo hace una nueva criatura. Por el oír el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Que no, el Evangelio no es otra noticia, que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó, selló para siempre, amado, la victoria sobre el pecado y nos dio libertad. Y podemos tener ahora por la fe comunión con Dios, paz con Dios. Podemos ahora por la fe, amado, ser hijos de Dios. Qué hermoso, mis amados. La paz, dice, tenemos paz para con Dios. La paz que resulta de la obra esa paz que resulta, amado, de la obra del Espíritu Santo. Una vida regenerada, una vida que nace de nuevo, que transformada, tiene paz en su corazón. Esa paz la que la pone el Espíritu Santo en una vida que se ha rendido a Jesucristo, que le ha reconocido como su Salvador y Señor, le ha dicho: Señor, heme aquí, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Entonces viene el Espíritu Santo, lo regenera, lo hace una nueva criatura y hay una paz en su alma. El hombre no puede tener paz si no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, es el otro beneficio, amado, que se recibe. La paz, la paz. Esa paz que el mundo no puede dar, ni puede comprar, ni puede ofrecer, solo Jesucristo. Es una paz que el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene a pesar de la circunstancia, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad. Es una paz, es un milagro, amado, una paz sobrenatural que solo Jesucristo puede dar. Él es el príncipe de paz. Cuando Cristo mora en un corazón hay paz, verdadera paz, paz. Puede el hombre, amado, tener, quizás no puede tener un vehículo, no puede, ni capaz no puede tener una casita, vive una media agüita. No estoy haciendo una apología a la pobreza. Quizás puede tener banquito de cajoncitos o sillitas de cajoncito. Quizás puede comer en tarrito al comienzo, porque Dios bendice. Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le serán añadidas. Pero en sus comienzos está en esa situación económica, pero tiene Cristo, tiene paz. Es un pequeño cielo su hogar, un pequeño cielo allí, porque recibió la justificación. Es una nueva criatura, es un hijo de Dios,
se ha establecido el reino de Dios en su vida, en su corazón, en su familia. Y el reino de Dios es un reino de paz, de amor y de justicia. Pero el hombre que no tiene a Cristo puede tenerlo todo, lujo, amado, puede tener auto, puede tener fama, puede tener millones y millones de dólares en el banco, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Es un pobre, desventurado y miserable. Yo siempre traigo a colación, amado, a Violeta Parra, que se proyectaba en el ámbito artístico, pero un día se quitó la vida porque era una mujer pobre y miserable que no tenía nada porque no tenía a Cristo. Se quitó la vida, se mató de un balazo. ¿Cuántos ricos, amados hombres adinerados se han quitado la vida? Porque no tuvieron a Cristo, rechazaron a Cristo. Entonces, mis amados, la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la justificación es increíble, amado. Es increíble, es maravilloso, es glorioso, es algo sobrenatural. Yo recuerdo a nuestro amado siervo Pastor Guillermo, cuando yo fui a consolar, yo iba memorizando textos. ¿Qué texto? Este texto lo voy a decir. Cuando estaba en el hospital, nuestro pastor reverendo, quien fue obispo también de la Iglesia Pentecostal, luego también obispo de Asamblea de Iglesia Cristiana, y le cedió el obispado al reverendo Manuel Inostroza. Él era un hombre de paz, un hombre con una estatura espiritual, un varón de Dios. Yo iba memorizando porque yo lo iba a ver al hospital, toda la familia. Y ahí estaba mi suegro, más feliz que yo. Ahí estaba mi amado siervo Guillermo Ibarra, Garrido. Resulta que Mazarí me fortaleció más a mí. Empezó a hablarme de la Biblia, de textos bíblicos. Yo que lo iba a consolar, me consoló a mí, me exhortó a mí, me edificó. Hombres del cual el mundo no era digno. Siervos que marcan, testimonios que marcan, amado. Testimonios que marcan, hombres que marcan vidas, que dejan una brecha alta, un legado espiritual. Y eso es indudable en el ministerio de nuestro amado Pastor Guillermo. Marcó mi vida en ese sentido. Cuando lo vi con la traqueotomía, amado, en una de las conferencias, cuando asistía como pastor misionero en la Asamblea de Iglesia Cristiana, lo vi y con una alegría, y la traqueotomía, no se entendía muy bien lo que predicaba, lo que enseñó, porque tal vez enseñó en la mañana, pero feliz. ¡Qué ejemplo, amado! Oh Dios, yo no sé, amado, solo Dios sabe que el día en que esté postrado, tal vez, no lo sé, no quiero hablar ni profetizar cosas malas, pero no estamos exentos, amado. No estamos exentos por ser hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que han muerto de cáncer. Hay muchos hijos de Dios, amados, que han muerto con enfermedades muy dolorosas. No estamos exentos. Yo creo, amados, que en el día de la recompensa, porque en el día de cuando esté nuestro pastor Guillermo Ibarra y todos los santos que han tenido que pasar una prueba tan grande de salud, yo creo que la recompensa allí, hay un tema especial allí, va a ser mayor, porque él nunca negó la fe, nunca, como muchos siervos de Dios. Entonces el Señor tiene su depósito, su recompensa segura. Yo creo que él quisiera poder seguir sus pisadas. Y si Dios en su
soberana voluntad, amado, tengamos que pasar por una enfermedad grave y tengamos que irnos de esta tierra con una enfermedad grave, por un cáncer. Quisiera tener la fortaleza que tuvo nuestro amado Pastor Guillermo. Entonces, porque eso marca vidas. Eso marca vida y eso me marcó, amado. Yo lloraba ese día, yo lloraba. Porque le conocí sanito y lo vi con esa traqueotomía. Yo lloraba y él estaba feliz y haciendo chistes. Pero chistes de esos sanos, de esos chistes sanos que él siempre hacía. Gloria sea al Señor, porque él entendía muy bien la justificación, entendía muy bien a dónde se iba. Él entendía muy bien la palabra, él era un maestro en la palabra, un hombre maduro en la fe. Gloria sea al Señor. Amado, para ir finalizando, justificados pues por la fe. ¿De qué tiene que justificarnos Dios? ¿Y de qué tiene que perdonarnos? De que la ira de Dios se revela, amado, la ira de Dios está para todo aquel que no cree en Jesucristo. La condenación. Mas esta es la condenación, los que rechazan a Jesucristo. La ira de Dios está para todos los hombres que detienen la verdad con impiedad, con injusticia. Se revela desde el cielo la ira de Dios, aunque Dios se le está revelando al hombre para que crea a través de la creación y ha puesto una conciencia en sus ha puesto una conciencia. Incluso la Biblia dice que Él puso leyes, sus leyes en el corazón. Pero Dios se revela a través de la obra creadora de los cielos, cuentan la gloria de Dios. El hombre no podrá poner excusa. No podrá poner excusa porque desde el Génesis se le ha revelado a través de la creación a sus conciencias. Porque, mire, cuando Adán, mire la conciencia de Adán. Adán dijo, entonces me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Se escondió de Dios. Y había una conciencia de que era un pecador, de que estaba mal frente a Dios, y esa conciencia está desde Adán en los hombres. Los hombres saben. Dios puso una conciencia de Dios. Escribió sus leyes en sus conciencias. El hombre sabe que robar es malo, amado, sin ser cristiano. Sabe que matar es malo sin ser cristiano y con la conciencia que ha puesto Dios en el hombre. Sabe que amado, ¿quién puso eso? Dios puso eso, esa conciencia. Entonces no hay excusa, hombre. Dicen, tú que quieres escapar de Dios, que te excusas de Dios, no hay excusa ante Dios. Y ahora, amado, el evangelio que se ha predicado a lo largo de todo el mundo, el evangelio, amado, ha sido predicado, hoy día se predica a través de la televisión, de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. ¿Quién podrá decir, amado, algún hombre podrá decir, yo no escuché el evangelio? Porque la salvación viene por el oír el evangelio. Y el Espíritu Santo obra, ¿cierto? El Espíritu Santo obra, convence de pecado, de justicia y de juicio, y el hombre tiene que dar un paso de fe, colocar obediencia al evangelio, creer en el evangelio, creer en Jesucristo y recibirle como su único y suficiente Salvador. Gloria sea al Señor. El evangelio, para ir terminando, mis amados, el evangelio no significa solamente salvación.
como el amor de Dios no es suficiente para que el hombre sea salvo. No es suficiente el amor de Dios, aunque Dios ama. Pero hay una condición, amado. Porque hoy día, amados, he visto, yo dije, Señor, yo no quiero ser de esos predicadores, amados, de esos pastores que predican un evangelio irresponsable. El amor de Dios no es suficiente para que usted, amigo oyente, que va a ver este video, que aún no ha rendido su vida a Cristo, no es suficiente. Oh, Dios me aman, me voy al cielo. No es así. Si Dios me ama, ¿cómo no me voy a ir al cielo? Si Dios me ama, yo soy un hijo de Dios. No, es así. ¿Que acaso soy? Una vez me dijo una señorita, ¿acaso yo soy una compañera de mi curso? Yo le hablé de Jesucristo, me dijo, ¿acaso yo soy una perra, un perro, un gato? Le dije, pero que tiene que creer en Jesucristo para que sea una hija de Dios. Usted es solamente, compañera, le dije, una criatura que Dios ama. Pero si rechaza a Cristo, si no cree en Jesucristo, usted se pierde y se va al infierno. Como amado, el Evangelio no es, mire, nunca había enfocado el Evangelio de esta forma. El Evangelio no, porque Dios en sus atributos, todos son, no son separables los atributos de Dios. Dios, en los tantos atributos que tiene, que en los atributos de Dios que son incomunicables, omnipotencia, omnisciencia, en fin, santidad, sus atributos de Dios, amor, todos son atributos de Dios, pero todos están unidos, además, ninguno está separado, hay una unidad en sus atributos de Dios. Entonces, así como Dios es amor, también es justicia, y su amor es eterno, todo es eterno en Dios y todo es perfecto en Dios. Entonces, si Dios es amor, pero también es justicia. Dios es amor, pero también es santo. Entonces, Jesucristo, porque de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, en su amor. Pero no estaba actuando solo por su amor, estaban actuando todos sus atributos de Dios. También estaba actuando la justicia. Y Dios estaba haciendo justicia en Cristo Jesús. Mire, en la imputación se nos estaba imputando la justicia de Cristo a nosotros por la fe. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Él pagó el precio. Jesucristo, para que ahora recibamos por la fe todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, su justicia. Su justicia, pero su justicia no estaba separada de su amor, de su santidad. Entonces, porque como Dios es santo, tuvo que, y la humanidad estaban todos destituidos de la gloria de Dios, no había ninguno justo, todos pecadores. Entonces, la santidad de Dios, miró Dios hacia la tierra, todos pecadores, la justicia. Pero como Él también es amor, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces actúa la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero también el amor de Dios. Entonces, mis amados, el Evangelio no solo significa, por los atributos de Dios, por los múltiples atributos de Dios que son algunos son incomunicables, como algunos son comunicables. Entonces, no solo significa el Evangelio, amado, salvación, justificación, propiciación,
imputación, sino también significa juicio y condenación por los atributos de Dios. ¿Cómo se explica esto? Porque ahora, amado, el hombre es salvo por la fe y es justificado por la fe, pero el hombre que rechaza por la misma justicia de Dios, que rechaza a su Hijo, es condenado. Ahí está la justicia de Dios, porque rechaza al único que podía y puede justificarlo, perdonarlo, absolverlo de toda culpa, perdonarlo, darle vida, salvación, vida eterna. Entonces la justicia misma de Dios, al ver que este hombre y esta mujer que rechaza a Jesucristo, al Redentor, al Salvador, lo condena porque rechazó a Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso el apóstol Pablo, amado, le dice a los romanos, en el capítulo 9 del libro de la carta de los romanos, dice que aunque Cristo es la roca, pero esa misma roca sirvió de tropiezo para Israel, tropezaron en la roca que es Cristo y sirvió de tropiezo, amado, porque le rechazaron a Jesucristo. Y fueron, amados, puestos ahí en la banca, por usar este lenguaje más coloquial, fueron puestos en la banca por un tiempo. Ahí fueron, amados, ahí Dios hizo una pausa y abrió un paréntesis, que es, en este paréntesis entra la iglesia. Entonces comienza un trato ahora, un trato con la iglesia, con el pueblo gentil. Entonces, amado, ¿por qué ellos le rechazaron, le negaron? Entonces la condenación viene. Dios no quiere que nadie... Mire, en el amor de Dios, en su amor eterno, y como Dios es un Dios de toda gracia, el Dios que servimos, no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice, si no mal recuerdo en Apocalipsis, que el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios, no fue hecho para el hombre. Pero ¿por qué el hombre se tiene que ir al infierno? Al infierno que está en este momento aquí debajo de la tierra, en el fondo de la tierra, y después será trasladado. Es como que esta cárcel será trasladada al lago de fuego y de azufre. Este infierno será trasladado, como lo plantea el Apocalipsis, al lago de fuego y azufre. Entonces, mis amados, la condenación viene por rechazar la gracia de Dios. Los hombres se condenan porque rechazan la gracia de Dios. ¿Se da cuenta que el amor de Dios no es suficiente? Dios los ama. Dios le ama a usted, amigo. Dios le ama con amor eterno, porque todo en Dios es eterno. Su amor es eterno. Pero si usted rechaza a Cristo, usted se condena a sí mismo. Y el infierno no está hecho para usted, pero usted se va solito al infierno al rechazar a Jesucristo. Por rechazar al único Redentor. Nadie, amado, nadie irá a la condenación eterna. Nadie irá a la condenación eterna simplemente porque peca o es un pecador, sino porque ha rechazado el único camino, la única verdad, la única puerta, el único camino, como digo, que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al perdón, el único camino a la justificación es Jesucristo, porque Él murió por usted en la cruz del Calvario. Entonces, amado, la condenación es... ¿Por qué? Los hombres, es paradojal, amado, es increíble. Hoy, aún oyendo el Evangelio de la gracia, de la salvación en Cristo Jesús,
le dicen o se dicen a sí mismos mañana. Por poco me persuade. Y a veces el día de mañana no llega, amado, y lo sorprende un accidente automovilístico, un paro cardíaco. Mueren, se van al infierno. Que está en el fondo, abajo, en el núcleo de este planeta Tierra. Que es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque será sacado, será trasladado, amado, porque el infierno, el Hades, será lanzado en el lago de fuego y azufre, que es el infierno temporal de este momento. Pero temporal porque en el sentido que será sacado. Y será, amado, el lago de fuego y azufre donde estará por siempre, amado, el que rechazó a Cristo, el que negó a Cristo, el que rechazó su gracia, el que rechazó su perdón, el que rechazó la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el que rechazó la sangre de Cristo, aquel que le dijo no a Cristo y al único camino, amado. Entonces, mis amados, que es importante, que es interesante, que es tremendo comprender esto, amado, que el amor de Dios no es suficiente. Usted tiene que venir a Cristo en esta noche. Rinda su vida a Jesús. Pídale a Jesús que perdone todos sus pecados, que le lave con su sangre. Y por la fe, por confiar en la obra que Cristo hizo por usted, la cruz del Calvario hizo por nosotros, derramando su sangre, muriendo por usted como cordero inmolado. Usted es salvo, gratuitamente, solo por la fe. ¿Qué hará con este don, con este regalo de Dios, de la salvación? ¿Cómo usted le responderá a Dios, a Jesucristo que murió por usted? ¿Qué más tiene que hacer Jesucristo? Si Él lo hizo todo ya por usted, murió por usted, derramando hasta la última gota de su sangre. Si cuando el soldado, amado romano, le traspasó ahí con las lanzas, ya no había sangre en Cristo Jesús. Está muerto, dijo. Porque querían ver si había fallecido. Porque si no, Jesucristo no hubiera fallecido, le hubieran quebrado las piernas. Porque era la costumbre romana para los crucificados, quebrarle las piernas. Pero no le quebraron las piernas, amado, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla lo que ya estaba escrito, que no le quebrarían sus huesos, nada. Alabado sea el Señor, amado. Entonces, aquí hay, amados, aquí hay un matiz doble. Quiero finalizar con esto, amado, porque quiero que la palabra de Dios me estremezca y le estremezca a usted, que la va a oír por primera vez. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo, tiene un matiz doble, amado, de salvación y de condenación. De salvación para todos los que creen en Él y creen en su sangre y en su sacrificio, y de condenación para todo aquel que le rechaza y no cree en su sacrificio, en su muerte sacrificial y en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Entonces tiene un matiz doble, porque está el amor de Dios que le ama a usted, pero está también la justicia y la santidad de Dios, y Dios lo mira a usted santo, lo puede mirar santo solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Solo el Señor puede perdonarle, justificarle, hacerlo una nueva criatura. Pero si usted rechaza a Cristo, amigo, oyente, este doble matiz de la muerte de Cristo, de su muerte vicaria por usted murió, pero usted tiene la opción, amado, en su libre albedrío, la opción de rechazarlo o recibirlo o venir a Él. La sangre de Cristo le salva, le perdona, le lava, o la sangre del Cordero le condena.
El pueblo dijo, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No dijo eso el pueblo? ¿Qué haré? Cuando presentó a Jesucristo, he aquí, dijo, he aquí el varón. Cuando presentó a Jesucristo a la multitud que clamaba, mátale Pilato, crucifícale Pilato, he aquí el Cristo, he aquí el Rey de los judíos. Entonces, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este doble matiz, amado, se debe a la unidad de los atributos de Dios. Ninguno de los atributos de Dios actúa por separado. Dios, así como es santo, es justo. Así como es justo, es amor. Así como es amor, amado, es fuego consumidor. Así como es amor, Él, amado, es inmutable. Ojalá me pueda hacer comprender, a veces me cuesta un poco hablar con la claridad que me gustaría hablar, ¿no? Entonces, pero que el Espíritu Santo traiga iluminación a su alma, a su mente, en esta noche, y esta palabra predicada en esta noche le convenza a usted. El Espíritu Santo le convenza. El Espíritu Santo le convenza, el Espíritu Santo le redarguya, el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor le bendiga. Este ha sido el mensaje, amados, la palabra de Dios. Pero no quiero finalizar, amados, sin reiterar, aplicar la palabra. ¿Qué hará usted con Cristo? ¿Qué hará con el amor de Dios que le ama? ¿Qué hará usted con la gracia? Con el don inmerecido. ¿Qué hará usted con el regalo de la salvación que Cristo pagó con su sangre, con su muerte, para que usted sea salvo gratuitamente? A través de la fe, solamente a través de creer. ¿Qué hará? Venga Cristo. Reciba a Jesús, rinda su vida a Jesús. Padre Santo, su palabra ha sido predicada. Ha sido, Señor, un mensaje, Dios mío, que también ha apelado a la salvación. Oh Dios. Amigo oyente, señorita joven, como estos videos que han grabado por 30 días, si no mal recuerdo, Facebook lo que deja por 30 días, van a haber 30 días en que el Señor le va a hablar. ¿Qué hará usted con Cristo? ¿Qué hará usted con Cristo? Es la pregunta más tremenda que le va a determinar su destino eterno, o en el cielo o en el infierno, o la salvación o la condenación. Usted será responsable. El hombre se condena porque rechaza a Cristo, no porque sea un pecador, porque Dios perdona los pecados de la humanidad a través de Cristo, por su sacrificio en la cruz y por su sangre. ¿Qué hará con Cristo? ¿Qué hará? Usted tiene la respuesta. El llamado de Dios. Dios le está llamando. He aquí estoy a la puerta y llamo. Y si usted le responde a Jesús, viene a Jesús, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta de su corazón, apela a Dios a su voluntad, que usted dé un paso de fe y vaya hacia Jesucristo, camine como la mujer del flujo de sangre, se abrió paso y caminó hacia Jesucristo y tocó el manto de Jesús y fue sana de su azote.
de su enfermedad, y la enfermedad más terrible que no la puede curar la ciencia ni los médicos se llama pecado. Solo la cura la sangre del Cordero de Dios. Venga a Cristo y su alma será limpia de todo pecado. Y Dios apartará su ira de usted. Y usted recibirá todos los beneficios de Dios en Cristo Jesús. Sobre todo, el beneficio del tema que hemos abordado, la justificación. Será perdonado y como que nunca hubiera pecado. Y Dios le da un nuevo comienzo. Lo aparta para su gloria. Qué hermoso, amado, lo hace un hijo de Dios. Oh, vale la pena reiterarlo, pero les invito, amigo, que usted escuchara por primera vez este mensaje. Reciba a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor. Sobre todo como su Salvador. Quizás, pero la Biblia dice Señor, pero yo me gusta más decir amado como su Salvador, porque el Señor implica un poco discipulado. Primero la salvación, que es gratuita. Después viene el discipulado. Entonces, la sangre de Cristo está vigente para perdonarles todos sus pecados. Lávese la sangre de Cristo en esta noche. Su alma será limpia si usted muere en esta noche. Pero lavado por la sangre de Cristo, se va al cielo. Ángeles vienen, si usted muere, ángeles vienen y lo llevan al cielo, al paraíso. Pero si usted muere sin Cristo, amado, despertará en el infierno, donde el gusano no muere ni el fuego nunca se apaga. Que Dios tenga misericordia de usted, piedad de usted, amigo, que tal vez está diciendo mañana, pero ese mañana no, hasta que tal vez no venga ese mañana, porque el día de mañana solo te pertenece a Dios. Hoy es día de salvación, día oportuno, es el día en que usted puede ser salvo si viene a Cristo. Porque si lo rechaza, será condenado. Usted se autocondenará y se irá solito al infierno, amado. Pero el infierno no fue preparado, amigo, oyente, querido, el infierno no fue preparado para usted, sino fue hecho para el diablo y sus demonios. Y Cristo no quiere que vaya allí. Cristo quiere que vaya a su gloria, que esté en el cielo. De usted depende. De usted depende. De su respuesta ante Jesús. Que Dios le bendiga. Repita conmigo. Usted que escuchará, está viendo por primera vez esta plataforma de nuestro Ministerio Cristiano Pentecostal Jesús es el Camino, La Pampa, Chile. Repita conmigo, Señor Jesucristo, perdóname. Lávame con tu sangre. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Lávame con tu sangre. Si usted ha dicho esto, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, ha recibido el perdón de Dios. Y por obra del Espíritu Santo, amado, es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Solo creer, solo confiar en la obra de Cristo, en su sacrificio, en la cruz y en su sangre. Que Dios les bendiga y bendiga a todos mis hermanos de nuestro amado ministerio, desde el más viejito al bebé, al siervo Jeremías. Que Dios bendiga grandemente a este siervo y Dios cumpla todos sus benditos propósitos en Jeremías.
Dios bendiga a todos. Y les he saludado de alguna forma a todos. Les envío un abrazo fraterno. La palabra ha terminado. Fraterno y cariñoso en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su palabra. Por su palabra en esta noche, Señor. Usted no quiere que nadie se pierda. El infierno no fue creado para el hombre, para la mujer, para la señorita, para el obrero, para el trabajador. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Pero muchos se van al infierno en este mismo minuto, porque rechazan a Jesucristo, rechazan la gracia, rechazan el sacrificio de Jesucristo, la que hizo por él y por ella y por ellos a la cruz del Calvario. Rechazan al Redentor, al único camino, la única puerta, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede justificarles. Y abren sus ojos en el infierno. Oh Dios, ten misericordia, ten piedad, piedad, Padre, piedad por las almas. Toca los corazones, toca las vidas que verán este video, Señor. Tu piedad, misericordia, oh Dios, misericordia. Tócalos por medio de tu Santo Espíritu, convéncelos de pecados, de justicia, de juicio. Derrama un avivamiento espiritual, Señor, de conversión, de que se vuelvan a ti. Oh, acuérdate de tu Creador, dice el Señor al joven. Acuérdate, ahora que tienes juventud y vida, antes que lleguen los años viejos y digas, ya no tengo contentamiento en ello, pero está la variante de que el día de mañana, aunque tengas 18 o 15 años, el día de mañana no lo conoces. Ya como aquí, o quizá el día de mañana ya no estés en el infierno. Quizás el día de mañana no tengas vida y si te rechazas a Cristo te vas al infierno. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, Padre, piedad. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 9:30. 9:30, siempre me atraso. Bueno, pero coordiné también a la vez, pero media hora de coordinación, 1 hora de predicación. Pero este mensaje es imperativo, no para nuestro ministerio, somos todos salvos, pero al que va a escuchar, porque al que va a escuchar este mensaje por 30 días. La paz y la gracia sea con todos vosotros, mis amados, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga muy grandemente.